es lo que vamos a hablar, justamente. Mientras buscan Deuteronomio, y ya los chicos se van acomodando, esta mañana llamé a mi hijo, pero no para saludarlo del Día del Padre, sino para decirle qué hago. La computadora se me apagó de repente y estaba el sermón ahí. Así que si se llega a cortar, lo tengo que tener conectado nada más, y espero que no se corte. Si se llega a cortar, terminan antes, ¿eh? No, la tengo acá. Padre prevenido, así que no hay problema con eso. Pero bueno, hoy día quiero hablarles acerca de la influencia de los padres. La influencia de los padres. Y la verdad que con las canciones, con los videos, con los testimonios, yo creo que ya lo tienen más que claro, la importancia que tienen los papás, ¿cierto?, en esta sociedad, en la familia. Indudablemente, hermanos queridos, estamos viviendo una sociedad donde cada vez más se devalúa la masculinidad. Estamos viviendo una sociedad donde, y creo no equivocarme con respecto a esto, donde la masculinidad está bajo ataque. Piense que ya hace un par de décadas que veo que en algunas películas los padres son los estúpidos. En algunas propagandas, el padre es el tonto, el fútbol. Y la mujer es la que resalta. Y están tratando de poner esa imagen, ¿cierto?, de que la masculinidad es simplemente algo malo. Hasta tal punto. Con algunos movimientos que se están llevando a cabo ahora. Ahora, el hecho es que, como lo hemos visto hoy día justamente, el hecho es que la masculinidad, la importancia del padre, tiene un valor muy, muy grande dentro de lo que es la familia. Y no lo digo yo solamente porque la palabra del Señor lo dice, sino que las estadísticas los están demostrando. Y permítame leerles algunos números para que entiendan qué gran valor tiene el tener a papá y mamá en el hogar. El 63% de los suicidios de jóvenes, 63% de los suicidios de jóvenes vienen de hogares sin padre. Y cuando digo sin padre no es mamá, sino papá. El 90% de los niños fugitivos, esos niños que se escapan del hogar, vienen justamente de hogares que no tienen la figura paterna. El 85% de todos los niños con trastornos de comportamiento, 85%, vienen de hogares que no tienen papás. El 71% de los que abandonan la escuela secundaria vienen de hogares donde no está la presencia paterna. El 75% de todos los pacientes adolescentes que abusan de sustancias químicas, de drogas, en centros de tratamiento, provienen de hogares sin padre. El 85% de los jóvenes en la prisión provienen de hogares o de muchachos sin padre. Ahora, esos resultados son impactantes. Yo cuando lo miraba esta semana, digo, realmente son impactantes por un lado, pero por el otro lado no son tan sorprendentes como uno dice. Y parece una contradicción, ¿no? Pero el papel que está ocupando en nuestra cultura occidental, la masculinidad realmente es un papel que ha sido despreciado y que está siendo disminuido cada día. Así que como papel, mire, yo entiendo que el papel de la madre es sumamente importante. Y no estoy comparando porque no hay que comparar. Dios nos hizo hombre y mujer, mamá y papá, para que se reproduzcan, cuiden, velen y enseñen entonces a sus hijos. No es que uno más importante que el otro. No caigan en la falsa cultura de lo que se predica hoy en día. Si Dios hizo papá y mamá es porque los dos se complementan y los dos son sumamente importantes. No hay uno más importante que el otro. Es muy tonto pensar en algo así. Ahora, según los datos recopilados por Promise Keepers y Baptist Press, le estoy dando unos datos. Se hizo unos estudios en Europa, en Suiza, para ser más exacto, y nos dan estos datos que
Una familia sin padre, menos del 50% de los niños de la familia que van a la iglesia, que no van los padres, menos del 50% se convierte después en un creyente fiel, un creyente entonces que va a la iglesia cuando es adulto. Ahora, por un lado, con todos los datos, me dirá, yo sé que tenemos en la iglesia madres solteras, sé que la están peleando, y no estoy dando estos datos para desilusionarte, ¿cierto?, o para tirarte abajo, no. Porque es muy cierto que cuando la madre, si es soltera en este caso, y es fiel a Dios, Dios se complace, Dios se deleita siempre en hacer esas excepciones y regar a esa familia de bendiciones también. Así que el objetivo con esto no es desanimarte, pero mira algunos números también que tengo acá. Cuando el padre asiste a la iglesia, el papá solo y no la mamá, el 65% de los hijos, o de los casos si se quiere, los chicos después continúan en la iglesia, 65%. Si va papá y mamá a la iglesia fielmente, el 75% de los hijos se mantienen firmes en la iglesia. Y me gustaban esos números. Mira, lo cierto es que necesitamos hombres y necesitamos hombres piadosos, hombres que entiendan lo que es la influencia paterna en cada uno de sus hogares. Ahora, quiero decirte, papá, en esta tarde muy especialmente, la forma en que nosotros lideramos nuestras familias tiene un efecto tremendo, no solamente sobre nosotros mismos, pero tiene un efecto tremendo sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y también por las demás generaciones que vienen por delante. De ahí la importancia entonces de lo que vamos a ver hoy día. Es sumamente importante tener una buena relación con los hijos. Por ahí un error que cometen muchos padres es pensar que por amar nada más que a los hijos, con eso vamos a tener una influencia sobre ellos. Ojo, porque el amar tremendamente a los hijos no significa tener una influencia sobre ellos. Entonces, mira, ¿qué está diciendo el pastor? Mira, yo conozco padres que aman tremendamente a sus hijos, pero no tienen ninguna influencia sobre ellos. ¿Por qué? Porque la fórmula es amor más tiempo es igual a relación. El asunto es que no solamente es amar, sino también es pasar tiempo con la criatura desde chiquito hasta cuando crecen. El asunto es pasar tiempo con ellos. Y sabes, algunos por ahí por error han cometido el error de pensar que cuando tienen una familia, los hijos, bueno, los primeros años es trabajo de la mamá. Ya después cuando son más grandes que ya podemos jugar, como hicieron acá la pelota, o podemos ya tener una conversación, bueno, ahí sí, entonces los papás formamos parte. Ese es un error tremendo. Realmente los papás tenemos que involucrarnos en la educación de los chicos desde el primer día. Y me gustó eso que dijo Wilito allí. Desde que estaba en el vientre mi papá me decía versículos. Yo sé que mis nietos han crecido con música y todo, de chiquitos, desde la panza. Así también salen ahora medio bailarines, ¿no? Pero es hermoso, así que mi señora siempre oró desde antes que los chicos se casaran por los nietos. Así que esto no es cuestión de cuando son más grandes. Ahora quiero que vayan a Deuteronomio 6, y les va a parecer un poquito raro, ¿no? Sacar un mensaje del Día al Padre de este pasaje. Deuteronomio 6, pero vamos a ver 4 puntos importantes. Y el primer punto, un padre piadoso deja legado. Un padre piadoso deja legado. Y es importante entender que la manera y se lo repito, la manera en que vivimos hoy en día va a afectar no solamente mi vida, va a afectar no solamente el matrimonio, sino va a afectar a mis hijos y las demás generaciones, que eso es lo que vamos a ver hoy día. Así que, Padre, estamos dejando en realidad un legado en la educación, en la formación de la línea de nuestra familia. Estamos dejando un legado en lo que conocemos como el árbol genealógico de nuestras familias también. Y si tú eres como yo, que yo soy el primer creyente en la familia, estoy dejando un legado que es muy diferente. Y ahora vienen entonces los hijos, los nietos, y todos envueltos en las cosas del Señor, y eso realmente
Es precioso. Ahora, cuando llegamos ahí a Deuteronomio capítulo 6, para darle un contexto más o menos, estamos en los últimos días de la vida de Moisés, y Moisés le está hablando al pueblo y le está diciendo al pueblo, miren, recuerden que Dios los ha amado, recuerden que Dios ha cuidado de ustedes como un buen padre, que Dios le ha provisto de todo lo necesario. Y le está diciendo, recuerden que Dios le dio la ley a ustedes, para que la cumplieran, para que la obedecieran. Y en todo eso que va diciendo él ahí, para que estén atentos a esa ley, acuérdense ustedes que de todos los pueblos de la tierra, Dios los escogió para hacerle un pueblo especial. Y no solamente eso, sino que hubo una oportunidad, que es la que aparece acá, la que voy a leer en el capítulo 5, Deuteronomio 5, versículos 22 al 27, hubo una oportunidad donde todo el pueblo, era más o menos 2 millones de personas, donde todo el pueblo escuchó la voz de Dios. Y uno podría haber dicho, wow, ¿saben lo que es escuchar Dios, el Dios creador, hablando y que más de 2 millones de personas lo escuchen? Y uno podría decir, qué lindo, ¿no? Qué hermoso, me encantaría. Bueno, no sucedió así. En realidad el pueblo, después de escuchar la voz de Dios, dijo, no queremos más, Moisés, escucharla. Queremos que Dios te hable a vos. Y tú nos hablas a nosotros. ¿Ok? Y entonces se lo voy a leer rápido, Deuteronomio 5, es para entrar en contexto nada más. Versículo 22-27, lo tienen en la pantalla, me acompañan ahí los que no tienen Biblia. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, del medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Y les escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz en medio de las tinieblas, y vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz del medio del fuego. Hemos visto que Jehová habla al hombre, y esté aún vivo. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéramos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego? Como vosotros lo oímos y aún viva, acércate tú y oye tú las cosas que dijera Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere y nosotros iremos y haremos. Ahora, ¿qué pasa? Que claro, estaban escuchando la voz de Dios sin filtro, el Dios creador, el Dios con toda justicia, el Dios santo, y claro, les temblaron todo. Pero mire el versículo 29, que ahí es donde voy. Dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón, está hablando Dios, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuere bien para siempre? Amén. ¿Te das cuenta lo que dice acá? Dice, si tenemos un corazón que obedece a Dios, si tenemos un corazón que teme a Dios, no solamente me veo afectado yo, sino las generaciones siguientes se ven afectadas. Es decir, que no solamente Dios me bendice a mí, sino también bendice a mis hijos. Y bendice también a mis nietos. Y bendice también a los hijos de mis nietos. Y noten cómo afecta, no en una manera negativa, sino en una manera positiva, el obedecer a Dios, el escuchar la voz de Dios. Me recuerdo lo que Dios le dijo a Josué, ahí en Josué capítulo 1, versículos 7 al 8. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés, dice, te mandó. Escuche, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, cuando guardas la ley, cuando te esfuerzas, cuando obedeces a Dios, porque entonces harás prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. Si temes a Dios, si guardas la palabra de Dios, si meditas en esa palabra y la pones en práctica, Dios te hará prosperar tu camino. Tendrás éxito en todo lo que hagas. Y vas a poder dejar entonces un legado, un buen legado, a las demás generaciones. ¿Sabes? No hay tanta persona más en este país, o podría decir en el primer mundo, como dicen algunos. Hay tantas personas que se preocupan por dejarle cosas materiales a los pibes, a los hijos. Mira, no sigas ese consejo porque es el consejo de allá afuera. Sigue el consejo de Dios. El consejo de Dios, no te preocupes tanto por dejarles cosas materiales. Preocúpate para que tus hijos conozcan a Dios, para que teman a Dios, que al conocer a Dios y conozcan su palabra, vivan ese temor a Dios. Y ahí es donde realmente van a ser bendecidos. Ahora sí, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 3, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros, pero escuche, para tomarla. En otras palabras, no es solo que visite, si se quiere, la bendición de Dios, sino es que cuando nosotros seguimos al Señor, nos podemos tomar posesión de esas bendiciones del Señor. No es solo para que escuches acerca de las bendiciones del Señor, sino para que disfrutes de esas bendiciones, prácticamente para que toques, para que las sientas, para que las disfrutes, para que vivas las bendiciones de Dios y lo hagas de una manera permanente. Mire, yo me he gozado en lo que he visto hoy día, en esos especiales. Dice el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora miren, es algo generacional. Y Dios se preocupa por ti y Dios se preocupa también por las generaciones venideras. ¿Entiendes? Dios sabe, como Dios eterno que es, Dios sabe cuán rápido se va la vida, ¿no? La vida es un soplo, es una flor que hoy día está y mañana no está. Y Dios se preocupa entonces por las generaciones. Y Dios te pide que guardes sus mandamientos, que lo pongas en práctica, que temas a Dios. Y Dios te va a bendecir. Dios se deleita en bendecir. Dice, para que temas a Jehová, versículo 2, tu Dios, guardando todos, no dice guardando partes, ¿se dieron cuenta? Y siempre decimos lo mismo, a Dios es todo o nada, a Dios no le gusta, o frío o caliente, le dijo a la iglesia de la Odisea. O Dios, o le das o no le das. A Dios los términos medios no sirven. Y entonces acá dice, para que temas a Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y todos los días de tu vida que sean prolongados. Ahora, versículo 3, perdón. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tu Padre. Ahora, quiero mostrarle 3 puntos. 3 puntos con respecto a esto. El primer punto era dejarle legado a Dios, pero dentro de eso vamos a mostrar 3 subpuntos. ¿Para qué dice acá el Señor? Para que disfrutes de una larga vida. Obedeciendo al Señor, disfrutamos una larga vida. La Biblia dice una y otra vez, por ejemplo, Proverbios capítulo 9, lo tienen allí, Proverbios 9, versículos 10 y 11. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, lo mismo dice el 1.7. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Pero escuche el 11. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Ahora, lo que sucede es que cuando tú vives una vida piadosa, estás viviendo de una manera piadosa y de esa manera dice que Dios te da más larga vida. Es lo que nos dice acá. Proverbios 22.4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humanidad y del temor de Jehová. Ahora, Salomón es el que escribe Proverbios
Y Salomón saca, estoy parafraseando por supuesto, pero Salomón dice acá, yo me doy cuenta de una cosa, que sucede algo muy común, que cuando las personas creen en el Señor, las personas respetan la palabra, temen a Dios, ponen en práctica sus mandamientos, dice acá las personas que honran a Dios, Dios los honra a ellos. Eso es lo que dice Salomón. ¿Te das cuenta? Tú quieres estar bien financieramente, alaba al Señor, obedece al Señor, teme al Señor. ¿Quieres vivir más tiempo? Teme al Señor. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento más o menos parecido. Dice Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Efesios 6, 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que, padres, cuando obedecemos a Dios, cuando nosotros amamos a Dios, cuando vivimos entonces para el Señor, esa vida piadosa, dejamos entonces un legado, una marca, una huella en la vida de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que disfrutemos una larga vida también. Pero en segundo lugar, para que te vaya bien. Eso es lo que dice Deuteronomio 6:3. Dice, oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien. Y me gusta eso. ¿A quién no le gusta que le vaya bien? A todos nos gusta que nos vaya bien, ¿o no? Bueno, tendrás una larga vida. Dice, una vida te va a ir bien, una vida de generosidad, una vida de abundancia. ¿Cuándo? Cuando honras a Dios, tal como le dijo a Josué. Cuando tú meditas en la palabra, cuando tú guardas la palabra, cuando tú vives la palabra, dice que te va a dar éxito y prosperidad. Ahora, yo no soy de esos pastores que predican la prosperidad por cualquier cosa. Pero acá está hablando de una prosperidad sin duda. Leer las Escrituras, querido hermano, y te voy a explicar algunas cositas. Leer las Escrituras y obedecerlas todos los días, Dios te recompensa por eso. Tenemos un premio cuando nosotros leemos las Escrituras y nosotros ponemos en práctica las Escrituras. La pregunta es, papá, y se lo digo a la mamá también, ¿cuánto lees las Escrituras? ¿Cuántos minutos, horas lee las Escrituras por día? Es sumamente importante, ¿saben? Tendrás una vida, dice, de abundancia y generosidad. ¿Cuándo? Cuando honras a Dios. ¿Sabes qué? Y en esto quiero que presten atención, porque no estoy hablando de ese tipo de evangelio barato y liviano que predican allá afuera, que es el cree en el Señor Jesucristo y vas a ser rico y vas a ser gerente y vas a ser toda la... No, eso son locuras. Pero presta atención a algo. Mira, cuando uno teme al Señor, lee las Escrituras y pone en práctica lo que las Escrituras dicen, te va bien en las finanzas. ¿A quién no le va bien en las finanzas acá? Bueno, no levante la mano. Pero al que no le vaya bien en las finanzas, tengo un consejo. Lee las Escrituras y haz lo que Dios te dice y te va a ir bien en las finanzas. ¿Cómo es eso? Bueno, Dios no te dice, ¿acaso no te endeudes, no le debas a nadie nada? ¿No dice el Señor eso? ¿No dice el Señor trabaja, pero no como para el hombre, trabaja como para el Señor? ¿No te está dando un consejo de ahí cómo tenemos que hacer las cosas? ¿No te dice el Señor, sé como las hormigas, que trabajan cuando se puede? Y Dios te va dando cantidad de consejos que te van marcando una vida de éxito financiero, si se quiere. ¿Por qué? Porque escucho a Dios y pongo en práctica lo del Señor. Claro, si yo no escucho al Señor, el principio es, si tienes que comprar algo, hazte la pregunta, ¿lo quiero o lo necesito? El asunto es que acá, como tenemos una tarjeta plástica, todo lo que quiero lo puedo comprar y después, ¿quién lo paga eso? Pero no estamos siguiendo el consejo del Señor. De la misma manera, el Señor nos podemos leer la palabra, nos va a bendecir económicamente, nos va a bendecir socialmente. Socialmente, el Señor no te dice que tenemos que amar al prójimo. El Señor nos dice que tenemos que ser hospedadores, que nos tenemos que someter los unos a los otros. Cuando seguimos el consejo de Dios Padre, nos va bien. No solamente la parte financiera, nos va bien emocionalmente, nos va bien en todo sentido.
Ahora, mientras lees la Biblia y pones en práctica, Dios nos va bendiciendo y nos va viendo bien en todo. Y estoy invirtiendo, porque estoy invirtiendo en la vida de mis hijos. Y estoy invirtiendo también en la vida de mis nietos. Y estoy agradecido, ¿sabe? Estoy agradecido de estar acá. Estoy agradecido de poder ver a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, porque veo lo que el Señor dice, se cumple. Dios es fiel. Y es maravilloso eso. Y con Graciela nosotros hemos experimentado lo que es el resultado justamente de amar la palabra de Dios. Y hermano querido, no hay mejor cosa que hacer eso. Y cómo Dios va a ir bendiciendo y sigue bendiciendo. Así que si lo hacemos, vemos la diferencia. Disfrutamos de larga vida, la segunda cosa para que nos vaya bien, pero también para que crezcamos. Dice, crezcamos en la tierra que es maravillosa. Deuteronomio 3, otra vez 6:3. Dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis. Ahora esto me gusta, porque ¿cómo es que multipliquéis? Bueno, ¿sabes cuál es? Acá a qué se refiere, lo estoy parafraseando y lo estoy aplicando al día de hoy. ¿Sabe a qué se refiere? Que cuando una persona es fiel, cuando una persona teme a Dios y cuando padres hacemos las cosas bien como Dios quiere y obedecemos a Dios, Dios nos bendice, pero esa bendición cae también sobre nuestros hijos y sobre todas las personas que tenemos alrededor. No sé cómo es que hace Dios eso, pero una persona que es bendecida, esa bendición le expande a las demás personas que están alrededor de él. Pregunta, papá, ¿qué tipo de legado estás dejando a tus hijos? ¿Qué tipo de herencia estás dejando? Déjame hacer un paréntesis. Padres, gracias por estar acá. Honestamente, gracias por estar acá. No sé cómo estarán en sus vidas espirituales, no sé cómo estarán con el Señor, si son nuevos, si lo conocen o no, pero mira, es bueno que estés acá, marca una diferencia el estar en la casa del Señor. Hace una gran diferencia en la vida de tus hijos también. Hermano querido, tu obediencia, o tu falta de obediencia se va a ver marcada, entonces va a determinar qué tipo de hijos y qué tipo de nietos y qué tipo de bisnietos vas a tener, si van a conocer o no van a conocer al Señor. Por ahí nosotros no le damos tanta importancia a eso, pero les digo que desde hace unos años que ya me dieron el título de abuelo, las cosas cambiaron. Y uno empieza a ver la bendición del Señor de otra manera. Y la importancia que tiene como papás de hacer bien las cosas para que Dios bendiga, ya no tanto a mí, sino bendiga a mis hijos y bendiga a mis nietos también y a las postreras generaciones. Mire, estuve mirando, se hizo un estudio de los descendientes de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era un predicador, un gran predicador americano, un hombre de Dios. Nació por ahí en el 1703 y murió en 1758. Vivió 55 años. Pero este hombre de Dios era un tipo temeroso del Señor. Tenía la familia como Dios quería. Y se hizo un estudio de los descendientes de este hombre. ¿Ok? Como se han hecho muchos estudios de otros que han terminado en la cárcel. Pero este estudio me interesó. Mire, qué sé yo, de 1700, imaginan, 50 hasta la actualidad. Escuche, se ha rastreado más de 400 descendientes de Edward e incluyen 14 presidentes de universidades, 100 profesores, 100 de ellos han sido ministros del Evangelio, misioneros y teólogos, más de 100 de ellos eran abogados y jueces, 60 médicos, y entre otros autores de alto rango o de editoriales o revistas. De hecho, escuche esto, casi todas las industrias estadounidenses conspicuas, dice, han tenido como promotores a uno o más descendientes del señor Edward. Y me llamó mucho la atención. Esa es la descendencia que él hizo. ¿Qué iba a imaginar él desde 1700 a ahora? ¿Sabes que tú marcas una descendencia? ¿Qué tipo de herencia estamos dejando entonces a nuestros descendientes? Así que un padre piadoso deja legado. Segundo punto, un padre piadoso ama intensamente a Dios, porque dice Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas
tus fuerzas. Ahora, para formar hijos piadosos, y acá viene algo muy práctico para los papás, también para las mamás, por supuesto. Para formar hijos piadosos, yo tengo que estar completamente enamorado de Dios. Tengo que vivir enamorado de Dios. Padres que ven que sus hijos, o los hijos ven que sus padres los padres aman a Dios, que Dios es una realidad en sus vidas. Mire, hay algo que es fundamental. A los chicos no los vamos a engañar. Los chicos saben que nosotros no somos perfectos. Ni quieren que seamos perfectos tampoco. Pero lo que quieren ver es padres que amen a Dios. Y lo que necesitan ver es padres que amen a Dios. Y justamente Moisés le da esas instrucciones de lo que significa amar a Dios. Y lo que significa amar a Dios es con un amor sincero. Dice, de todo tu corazón, con un corazón sincero. Escucha, nuestros hijos quieren que Dios, el Dios que ustedes están predicando, el Dios que ustedes están alabando, el Dios que ustedes están sirviendo, sea un Dios real, pero sea no una religión, sino que sea una realidad en sus vidas. Que sea algo con convicción. Que sea algo que realmente ellos vean que ustedes aman a Dios. Y yo sé que tenemos que trabajar mucho en esto porque los hombres son un poquito más duros para mostrar el amor. Sé que las mujeres tienen otro sentimiento y para las mujeres es más fácil mostrar el amor, ¿cierto? Pero tenemos que mostrarle a nuestros hijos ese amor que nosotros tenemos por Dios y que el amor nuestro por Dios es más grande que pasa sobre ellos, que el amor de Dios es primero que ellos, y que cualquier otra cosa o cualquier otra persona. Pero ellos necesitan ver padres apasionados, necesitan ver un padre que tiene entusiasmo, que sirva al Señor con devoción, que sirva al Señor con alegría, con gozo, que está metido en las cosas del Señor. No quieren un padre para tener hijos piadosos, no podemos tener un papá que esté a la media ahí, con una patita acá y con la otra patita afuera, no. Pero dice con amor desinteresado, con toda tu alma, nos dice allí. Y cuando estás entregado a Dios plenamente, cuando Dios es obvio en lo que tú haces, cuando Dios es obvio en la manera de tú hablar, cuando Dios es obvio en la manera que tú te vistes, cuando Dios es obvio en tu calendario de la semana, del día o del mes, cuando quiera, cuando Dios es obvio realmente y muestra el gozo que tienes en el Señor, bueno, ahí es cuando marcamos una influencia en nuestros hijos. No esperen que van a salir chicos piadosos, y cuando digo piadoso no sé si entienden el término. Piadoso es todo aquel que busca hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios. No esperen tener hijos santos que agraden a Dios si usted está de un lado y del otro, ¿no? Bueno, ¿quieres tener hijos o ser una influencia en tus hijos? Dice allí. Miren, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ese es un amor fuerte. Dice acá, con todas tus fuerzas. Con toda tu fuerza física, pero con toda tu fuerza emocional, con toda tu fuerza intelectual también. ¿Para qué? Bueno, es importante cuando vamos así poder transmitir entonces a los hijos. Créame que no puedes transmitir a los hijos una cosa que no tienes. No puedes transmitir el amor de Dios si no lo tienes. Eso es como la primera ley de ¿cómo se llama? De los maestros, ¿no? El primer principio de los maestros. No puedes enseñar algo que tú no tienes. Bueno, no podemos dar algo que nosotros no tengamos, ¿cierto? Así que lo que nos está hablando acá, a veces pienso en los padres que hacemos tantos énfasis en que nuestros hijos sigan una carrera, ¿cierto? Universitaria, o hagan un deporte. Yo he visto padres acá que se desesperan, ¿cierto? Y hasta dejan de venir a la iglesia porque los hijos tienen que hacer un deporte o el otro. Y entonces yo me siento bien, soy el papá, tengo que acompañar, ¿cierto? Y ya no vengo a la iglesia. Y hacemos más énfasis en una carrera o hacemos más énfasis en un deporte que en el temor a Dios. Y es serio esto. Porque mira, bueno, dice la Escritura, no lo tengo ahí, me viene a la mente. ¿De qué sacamos nosotros ganar todo el mundo si perdemos el alma, no?
¿Qué sacamos con ganar todo el tesoro del mundo si vamos a perder el alma? Así que lo que tenemos que hacer es, sobre todas las cosas, esa prioridad de que los hijos conozcan al Señor, llevarlos a los pies del Señor y que lo amen al Señor con todo su corazón. Así que primero, un padre piadoso deja legado. Segundo punto, un padre piadoso ama intensamente a Dios. Tercer punto, un padre piadoso vive con intencionalidad espiritual. A ver si me entienden eso. Un padre piadoso vive con intencionalidad espiritual. Dice el versículo 6 del capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dios dice, estas palabras que yo te mando, las tienes que imprimir primero en tu corazón como padre, específicamente como papá. Y después entonces van a dejar huellas en las mentes y en los corazones de vuestros hijos. Si tú quieres que tu hijo sea bendecido, tienes que entender, tienes que practicar, tienes que vivir los mandamientos del Señor. Ahora, ¿cómo hacemos eso, pastor? Sí, porque es fácil para usted, pastor. Sí, no es fácil para mí. Porque el Señor no les habló a los levitas y a los sacerdotes y a los demás, dijo, olvídense. No, ese mandamiento es para todos. Nos habla para todos. En primer lugar, ¿sabe cómo lo hacemos? Lo hacemos con convicción. Y quiero remarcar este punto. Tiene que ser una convicción para ti, el Señor. Y tenemos que vivir para el Señor. De lo contrario, no va a ser así. Mira, nosotros ponemos siempre lo más importante primero, ¿no? Hacemos lo que más nos gusta, seguimos lo que más nos gusta. Bueno, tiene que ser Dios entonces ese lugar, ocupar Dios ese lugar. Dice Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, es decir, marcadas en tu corazón para que hagas un impacto. Y lo primero que tenemos que hacer entonces tú y yo es tener la palabra de Dios, es crecer en la palabra de Dios, es temer esa palabra y ponerla en práctica. Y los hijos tienen que ver que sea algo real. ¿Saben que a mí han venido jóvenes y me han dicho que mi papá o mi mamá es un hipócrita? Digo, ¿cómo? Sí, porque en la iglesia muestra una cara, pero en la casa es otro. ¿Ustedes creen que eso deja una marca a la criatura para que esa criatura sea realmente después un impacto de una persona piadosa? No. Porque lo que no ve es que venimos acá por un rito o venimos acá simplemente por una religión, pero no con una convicción de la relación que tengo con Dios. Y eso es lo que realmente marca a la criatura cuando el padre tiene una convicción de lo que cree. El mismo apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído, ¿no? La cosa es seria. En segundo lugar, tiene que ser constante. Y esto es importantísimo. Papá, tienes que ser constante en tu consagración al Señor. Tienes que ser constante en traer a tus hijos a la iglesia. No los puedes traer de vez en cuando. Bueno, lo llevo un par de veces a la semana, o al mes, perdón. No, tenemos que ser constantes, ¿cierto? Mire, yo doy gracias a Dios y todos los días, Graciela está, bueno, no está ahora acá, está abajo, pero es testigo de que todos los días doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por la escuela dominical. Doy gracias a Dios porque hay preciosos maestros que se preparan y hacen programas para sus hijos. Y doy gracias a Dios porque eso es lo que va haciendo, es educando a sus hijos. Lo van disciplinando a los hijos para que vayan creciendo en la palabra del Señor. Pero entiéndanme bien esto, tiene que ser una constante, ¿cierto? Y es hermoso. Yo me he gozado hoy día en esto y me gozo todos los domingos en realidad. Porque muchos, excepto este que estaba dirigiendo, que ya está pasadito de años, el que estaba dirigiendo recién, pero los otros jovencitos, hay jovencitos que han estado corriendo por estos pasillos no hace más de 15 años atrás. Y yo me gozo porque he visto cómo esos chiquitos que han estado corriendo han crecido. Y parte de ese crecimiento ha sido por los maestros de la escuela dominical. Pero no me malentienda, papá. Lo que la maestra o el maestro en la escuela dominical está haciendo es enseñando a su hijo, ¿cierto? Lo está disciplinando, ¿cierto? Pero es simplemente un complemento. Es en su hogar donde tiene que ser educado el hijo.
en su hogar donde tiene que escuchar la Biblia, en su hogar donde tiene que ver el ejemplo de mamá y papá sirviendo al Señor, teniendo convicción con el Señor, en la casa, no acá. Acá simplemente es un complemento, entienda bien eso. Hay algunos que no. Hay algunos escuchados, yo no, que vayan los chicos a la iglesia, o algunos ni siquiera los traen. Cierto, es más importante celebrar cualquier día por allí, y los chicos, bueno, si no van a la iglesia, no van. Te están viendo, te están observando, realmente. Mire, yo me gozo de ver cómo esos chicos que han crecido acá y han estado corriendo por acá, ahora son los que nos dirigen. Y sin duda van a ser los que nos van a pastorear en unos años. ¿Pero por qué? Porque tuvieron un papá y una mamá, por supuesto, que los trajo a la iglesia, que vieron la convicción en sus hogares y pudieron entonces crecer. Así que en primer lugar lo tenemos que hacer con convicción. En segundo lugar lo tenemos que hacer con constancia, hacerlo siempre. Pero en tercer lugar lo tenemos que hacer verbalmente. Entienda lo que dice acá, mire, versículo 7. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vas a hablar la palabra con tus hijos todo el tiempo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Significa acaso de que entonces cuando la criatura viene o los chicos vienen de la escuela, te abren la puerta y te dicen, hola papá, y vos le decís, Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta? Sería raro eso, ¿no? No está hablando indudablemente de eso. No está hablando de eso. Lo que está hablando, todos los días tenemos que hablar con los chicos. Todos los días tenemos que hablar con nuestros hijos. Pero la conversación que tenemos siempre lo tienen que apuntar al Señor. Sea lo que sea. Sea que estés hablando de fútbol. Muchos dicen, ¿qué vas a sacar de fútbol? No, miren. Yo cuando hablo de fútbol y apunto al mejor jugador del mundo, que es argentino de paso, no sé si se enteraron, se llama Messi, ¿ok? Cuando apunto digo, Dios fue quien le dio, y él mismo da testimonio, por supuesto. Dios es quien le dio esa habilidad, ¿no? Y qué hermoso que es Dios, porque mirá, le da la habilidad a este muchacho y hace semejantes cosas, y así Dios te ha dado la habilidad tú, hijo mío, de hacer otras cosas. Y cómo Dios le ha dado, y te vas por ahí, pero estás apuntando a Dios, desde el fútbol. Podés apuntarle a todo a Dios. Porque si tu vida, tu centro es Dios, la conversación que vas a tener con tus hijos, sea lo que sea, siempre va a llevar a esa palabra del Señor. Aquí es lo que dice la palabra al respecto. Yo muchas veces vemos una película con mi señora, bueno, ahora que tenemos el nido vacío, dicen algunos, ¿no? Está lindo el nido vacío también, es otra etapa muy linda. La disfruto como si fuera mi novia de antes, ¿no? Pero hay veces que nos ponemos a ver una película y decimos, ¿qué sacamos de esto? La verdad que te gustó, y ya no decimos qué dice la Biblia, ¿no? Por supuesto. Pero decimos, ¿qué sacaste de eso? Y mira, este punto me gustó, este otro también. Lo otro, bueno, retener lo bueno, desechar lo malo. Y muchas veces en cualquier cosa aprendemos hasta de los niños también. Pero es interesante, y han venido papás y me han dicho, pastor, pero lo que pasa es que yo no tengo tanto conocimiento. Y entonces cuando hablo con mis hijos, no tengo tanto conocimiento bíblico. Mira, ¿saben? No lo tomen a mal lo que les voy a decir. Estamos en una época donde no hay lugar para el no sé. No hay lugar para no conozco. Porque yo sé que todos conocen algo que se llama Google, ¿no? ¡Ja! Y se van rapidito. ¿Cómo tengo que cambiarle los pañales al nene? ¡Pah! Se meten en Google, y te dicen todo ahí, con video y todo. Bueno, hay muchas cosas que hay que tener cuidado, por supuesto, pero hoy en día si la criatura te pregunta y no sabes, puedes ir ahí y vas a tener alguna respuesta. Si son de cosas que son, o preguntas que son, por ejemplo, doctrinales, hay un lugar que yo lo visito muy, muy frecuentemente, se llama GodQuestion.com. GodQuestion.com. Y si le ponen barrita español, se lo dice también en español. Y cualquiera sea la pregunta doctrinal que ustedes tienen, vayan ahí a la respuesta. ¿Qué te quiero mostrar con esto? Que tenemos que ser humildes también como papás. Yo no tengo toda la respuesta del mundo.
Y cuando hemos estado haciendo estudios, les he dicho, si me han hecho alguna pregunta alguna vez y no la he aprendido, tengo que ser humilde y decir, mirá, está buena la pregunta, déjame, voy a averiguar y después entonces contestamos. ¿Sabe que los hijos valoran más eso a que le demos cualquier información simplemente por decir, uy, ¿cuánto sabe papá? Humildad. Ahora mire, Deuteronomio capítulo 6, versículos 20 y 21, dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. En otras palabras, la idea acá es de una interacción con tu hijo, una interacción, una conversación con los hijos. El asunto acá lo que te está diciendo es que tienes que hablar con tus hijos, tienes que pasar tiempo con los hijos. Desafortunadamente muchos padres pasan más tiempo viendo la televisión, ¿cierto? Están cansados que pasar tiempo con los hijos. Ahora, lo que nos está hablando acá es construir una relación con las criaturas. ¿De qué manera? Hablando. El diálogo es fundamental. Como el diálogo es fundamental en el matrimonio, el diálogo también es fundamental con los hijos. El libro de Proverbios nos dice una y otra vez, hijo, escucha mis palabras, hijo, escucha mis palabras. Lo dice cantidad de veces eso. Pero para que pueda escuchar esas palabras, tiene que haber una relación entre el papá y el hijo. Y esa es una inversión de tiempo que tenemos que hacer desde temprana edad, desde los chicos. Así que bueno, voy a ir terminando. En primer lugar, ¿cómo hacemos hombres, hijos piadosos? Bueno, cuando lo hacemos con convicción, cuando lo hacemos con constancia, cuando lo hacemos verbalmente, pero lo hacemos de una manera llamativa también. Y esto me gusta, porque cuando he estado haciendo esto también he aprendido muchas cosas que no hice como papá antes y que me gustaría hacerlas. Dice en Deuteronomio 6, 8 al 9, y la atarás como señal en tu mano y atarás con los frontales entre tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Sabes que algunos judíos en el día de hoy, cuando fui a ver el Muro de los Lamentos, se ponían en una cajita chiquita, se la he mostrado en alguna oportunidad, una cajita chiquita acá o en el brazo, donde en esa cajita de cuero guardan pedacitos de pergamino, donde guardan pedacitos, ¿cierto?, de la Escritura, por supuesto, del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué está hablando? Bueno, ellos lo hacen por pura religión, nada más, como que piensan que van a agradar a Dios. Pero acá dice que eso lo que nos está diciendo es que la Escritura no solamente la tenemos que repetir a nuestros hijos, sino que la tenemos que guardar en nuestra mente y en nuestro brazo, en nuestras manos, ponerla en acción si se quiere. La escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, ¿sabe qué significa eso en el día de hoy? Cuando dice ahí, la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué se destaca en tu hogar? Porque acá dice, la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, cuando entras y ves, ahí está escrito todas las Escrituras. Mi pregunta es, ¿qué se nota cuando entra en tu casa? Cuando alguien entra en tu casa, ¿qué es lo primero que ves? ¿Qué impresión tiene? Porque yo sé que hay personas que lo toman literal y yo en una oportunidad fui a una casa donde toda la casa era prácticamente versículos bíblicos y le digo, no se veía bonito, era algo raro. No me gustó, no me sentí bien. Porque toman literal, ¿cierto? Eso de estar escribiendo por todos lados. Lo que está mostrando acá es qué alcance tiene la Biblia en tu vida, qué alcance tiene la Biblia en tu hogar, en tu familia, en tus hijos. Eso es lo que está hablando. Cuando la palabra de Dios ocupa el centro de nuestra vida, cuando tus hijos ven que la palabra de Dios... Hay una de las criaturas, no me acuerdo quién fue, que dijo ya sé quién fue, Suseli, que dijo que le daba gusto verlo a Jorge en la mañana temprano sentado en su sillón leyendo las Escrituras. Eso es una imagen preciosa, ¿saben? Es una imagen preciosa que ahí tiene justamente el testimonio.
¿Cierto? El otro testimonio cuando decía Wilito, ¿cierto? Me hablaba siempre versículos bíblicos. De eso se trata. De vivir la palabra, de que la criatura, los hijos se den cuenta de que el centro de mi vida y el centro de este hogar es el Señor, es su palabra, es su voluntad. Y entonces ahí sí que vamos a tener un legado realmente para gloria del Señor. Así que, hermanos queridos, tengo que terminar, porque algunos me están haciendo señas que tienen hambre y la cena está lista. Papá, gracias, realmente, gracias por lo que haces. Pero si de esto que hemos visto así, conceptos muy rápidos, si estos conceptos no lo haces todo, estás a tiempo todavía de hacerlo. El Señor dice que es fiel y justo, ¿no? Para perdonarnos cuando fallamos y poder hacerlo. Y lo más importante, piensa que como papá no solamente estás viviendo tu vida, sino que estás dejando un legado, que estás dejando una marca en la vida de cada uno de tus hijos. Y que no interesa cuántas cosas materiales les dejes, lo más importante es que caminen con el Señor. Lo más importante es que con tu ejemplo ellos puedan ver entonces al Señor y sigan al Señor. Amén. Y si hay alguna persona que aún no conoce al Señor, si hay alguna persona que le gustaría estar en las cosas del Señor, bueno, la palabra lo dice muy claramente, nos da el consejo también. Hay un camino que nos lleva a la presencia del Señor. Y ese camino es Jesucristo. Y el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Dios, como Dios Padre, como Dios amoroso, ha dado todo lo que Él tenía para que cada uno de nosotros ahora tengamos esta hermosa familia que es la familia en Cristo. Y dio a su Hijo en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si todavía no han dado el corazón a Cristo, no le han recibido, no creen en Él, bueno, es tiempo de hacerlo y de marcar una diferencia en su familia y empezar con un nuevo legado que es en el camino del Señor. Pídale perdón al Señor, dígale, Señor, yo te pido que me perdones, creo que eres Dios, que moriste en esa cruz y resucitaste para darme vida. Si lo pides con palabras así, de tu corazón, el Señor te pasa de muerte a vida y te da esa vida eterna tan anhelada. Padre, gracias, Señor, gracias por este día. Gracias, Padre, por celebrar el Día del Padre. Pero gracias porque tú eres nuestro Padre, el Padre en común, nuestro Padre celestial. Gracias, Señor, porque nos has dado una nueva vida. Gracias, Señor, porque ahora tenemos tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra. Y esa palabra nos exhorta, nos anima, nos enseña, Señor, nos ilumina a entender cuál es tu voluntad, Señor. Padre eterno, gracias por estos padres que están aquí. Bendícelos, Señor. Que la sabiduría de lo alto, Señor, reine en sus corazones. Y danos, Señor, un corazón tierno, un corazón humilde, un corazón que reconozca, Señor, nuestras fallas. Pero al mismo tiempo un corazón, Señor, que crea en tu palabra con convicción, con constancia. Y que la podamos poner en práctica, Señor. Haznos, padres, que mostremos a Cristo en nuestras vidas. Y, Señor, bendice a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones siguientes. Gracias, Señor, por este día tan bonito que hemos tenido. Gracias, Señor, por esos especiales que con tanto amor han preparado. Gracias, Señor, por el testimonio de esos chicos y de esos hermanos de lo que significa sus padres. Gracias porque eran padres, son padres que te sirven, que han servido y sirven de ejemplo, de testimonio, de que sí se puede, Señor. Contigo todo lo podemos. Gracias por esa nueva vida que nos has dado en Cristo, Señor. Y si hay alguien que aún no te conoce, te rogamos, en el nombre de Cristo Jesús, que toques esos corazones y que hoy día puedan conocer, llevarse consigo, Señor, la salvación en Cristo. Gracias. Bendice la comunión con los hermanos. Bendice ahora la cena que vamos a tener juntos. Bendice esos alimentos. Gracias por proveerlos. Haz que podamos tener un tiempo en comunión donde el centro de nuestra conversación siempre seas tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús.